Tú no estás ciego, pero ellos quieren que lo seas. Tú no estás confundido ni jodido, pero ellos quieren que lo creas. Que vivas con miedo, enfermo, ignorante, es todo para los fascistas. Así es como te amansan, te anulan noche y día. Así es como esos maleantes tapiñan sus fechorías. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón, del fascista y el ladrón. Aviva el seso, pana, aplícate, recuerda, al 15 de noviembre de 1922. Han pasado 100 años de esa matanza en Guayaquil. Parece que fue ayer, mi hermano, la historia vuelve y se vuelve a repetir. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Compañeros de esta nueva emisión de Hilando Fino, semana de terremotos políticos, no solamente esa contundente expresión democrática del pueblo ecuatoriano diciendo no a la concentración del poder económico y político, sino revelaciones cada vez más confirmadas de la vinculación de la familia del presidente, porque no está solamente el cuñado, el hermano, el hijo, con una serie de malos manejos que involucran a las más altas esferas de la administración pública, de las empresas públicas, inclusive con la mafia albanesa. ¿Cómo ves esto, Jacobo? Te agradecemos muchísimo la gentileza de aceptarnos esta invitación y aclaremos que estamos grabándolo por razones de seguridad, por el hackeo que ha sido objeto de esta cuestión el día martes por la mañana, a las 11 de la mañana.
porque como están tan rápidos los acontecimientos, puede ser que hasta cuando se emita el día miércoles al mediodía, puede ser que hayan cambiado muchísimo las cosas. Muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación, bienvenido. ¿Cómo ves las cosas? Bueno, no, un gusto, Pedro. Un gusto, muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia y colegas. Claro, mira, vuelvo otra vez a mis orígenes en Ecuador, ¿no? Y me acuerdo cuando tú hablabas de un poco de esa clase siempre del capitalismo financiero, ¿no? Cómo había ido desplazando a ese capitalismo industrial clásico, ¿verdad? Y al final, es que ¿cómo puedes separar hoy en día el narcotráfico de los bancos? ¿Verdad? Dicho de otra forma, o sea, el sector financiero, el sistema, o sea, todo lo que tiene que ver con el lavado y todo lo que ya sabemos, es parte fundamental del narcotráfico y el narcotráfico, que yo sepa, hasta donde yo sepa, solo en este país quisieron hacernos creer, ¿no? No es un problema que si el junior, el doble junior, una banda, otra banda, o que es un problema de que un partido político, que son todos narcos. Pues esto es una cosa que estamos hablando algo transnacional, metido en ejército, en policía, que usa diferentes tipos como empresas también para sus cometidos. Entonces, a mí no me extraña tanto en el sentido de que el narcotráfico siempre tiene vínculo con estos personajes o estructuras del propio Estado, gobierno y del poder. No digo que esté bien ni mal, ni lo estoy minimizando, pero me alegro que la realidad al final desmonte las estupideces, estas que se montaron, que nos han tratado de vender sobre lo que era el narco y cómo la extradición y su consulta iba a solucionar las cosas. O sea, estamos viendo la realidad, creo yo, mi querido Pedro, y ya concretamente lo del cuñado y este tema, a mí me parece que es algo ya bastante escandaloso. Entonces, vamos a ver qué sucede. Ahí ya no se mueve, tranquilo. En las recientes declaraciones de García Luna, el zar en la lucha antidrogas, mimado de los Estados Unidos, de la DEA, de la CIA, de la Embajada Norteamericana, hombre duro del presidente panista de la extrema derecha, vinculado al Yunque, a sectores del Opus Dei, a sectores muy integristas dentro de la Iglesia Católica, y contrario obviamente a López Obrador y a todas las posiciones progresistas. Inclusive él llegó al gobierno en el 2006 con graves acusaciones de fraude. Ya vamos a hablar de eso porque se ve una cosa muy parecida ahora con el tema de las encuestas. Pero este señor García Luna, mimado, insisto, de los Estados Unidos, termina siendo cogido preso en los Estados Unidos por narcotráfico. Y empieza a declarar una cantidad de cosas que muestran, ¿no es cierto?, que la lucha en contra de las drogas en realidad se vuelve un parapeto, no solamente para la represión en contra de la población, sino para el enriquecimiento tanto de las fuerzas dentro del Estado y de los empresarios dentro del Estado local, como de los propios Estados Unidos, y empieza a mencionar el involucramiento inclusive de las altas esferas del Partido Demócrata, la familia Clinton, del propio presidente Obama y sus altos oficiales. Acá también empiezan a aparecer altos mandos de la policía, pero quien los denuncia, ¿no es cierto?, y parece ser que sin mostrar ninguna prueba, es el embajador de los Estados Unidos. ¿Qué tan riesgoso es esto de que los Estados Unidos, ¿no es cierto?, se conviertan en el árbitro de la moral cuando ellos tienen rabo de paja? Es que el problema, Pedro, yo creo que, mira, nos han metido mucho Hollywood, bueno, mucha serie de Netflix, ¿no? En esto del narcotráfico. Y es como que la gente, pues, cree que narcotráfico quiere decir alguno de estos personajes, ¿no? Que de la noche a la mañana se convierte en un narco y que la DEA, ¿no? Y la policía lucha contra ellos y que, bueno, que como muchos en narco hay veces que es bueno, hace obras para la gente y se acabó. O sea, no sé. Creo que en serio, la gente todavía no es consciente de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, el narcotráfico ya es un fenómeno
que ya no solo por lo que mueve, ¿no? Por la magnitud, sino por todo lo que implica y lo que está implicado. Es decir, hablamos desde aduanas, hablamos desde policía, hablamos desde militares, hablamos desde, vuelvo a lo mismo, el tema del lavado, ¿no? Los bancos, o sea, no habría narcotráfico si no hubiera también esa posibilidad de lavado y Claro. encubrimiento. El grueso de las ganancias no se da a nivel del campesino, no se da a nivel de los pobres que hacen de mula y a riesgo de su vida, de su salud, Así sino de es. los grandes bancos. ¿Y dónde están los grandes bancos? Esto no lo puede hacer una caja de ahorros, no lo puede hacer una cooperativa, esto no lo puede hacer un negocio de zapatería que pueda hacer de frente, que están involucrados probablemente en esta situación, sino ya en la cuestión masiva se requieren grandes bancos. Y lo que es más raro, tiene que participar el sistema bancario, la red bancaria angloamericana, ¿no? Con las offshore, con las guaridas fiscales, con el SWIFT, con el sistema este de mensajería que supuestamente controlaría estas cosas, que es privado y que ahora está siendo utilizado como parte de las sanciones. Entonces, no se puede decir que tienen las manos limpias, pues, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, partiendo de ahí, cualquier discusión, cualquier análisis sobre el tema, pues tiene que partir de que hay toda una red de actores internos, externos, con diferentes roles que tienen que ver con esto. ¿Por qué digo esto, Pedro? Porque, claro, como hemos vivido 3 meses de payasada, de circo, ¿no? De que el ASO lucha contra el narco y para eso necesita una consulta y que con la extradición va a luchar contra los narcos y que los correístas son narcos, ¿verdad? Y lamentablemente hay gente que se cree en las payasadas y claro, luego no entiende estas cosas, ¿no? Entonces, mira, si al final el gran negocio de la droga está en la exportación, vamos a decirlo así, ¿no? Que es cuando ese dinero luego allí se convierte, se multiplica por no sé cuánto. Si el gran negocio está ahí, entonces el gran negocio está en gente que tiene la capacidad logística, empresarial y la protección de las fuerzas del orden para exportar esa droga. Y eso no lo hace ni siquiera un Latin King, ni lo hace un junior de no sé quién y de no sé cuál. Eso lo hacen grandes mafias que tienen toda esa logística y capacidad. Ergo, esas mafias o tienen relación con el gobierno y el Estado o tienen sus compinches ahí dentro. Entonces, por favor, y ahora, que lo que hemos descubierto ayer no lo sabría ya también otros aparatos de inteligencia y otra serie de gentes por ahí, pues seguro que sí. Yo creo Bueno, que pero sí. queda muy claro el hecho de que hubo un informe a principios del 2021 que Claro. entre la policía y la fiscalía y obviamente el gobierno, el ministro de Interior, el ministro de Gobierno de ese entonces, están ahí lanzándose la pelotita para ver quién sepultó, porque ahí habían indicios muy claros que además ligaban directamente al cuñado del presidente de la República con este señor Claro. Chávez, ¿no? Bueno, es que ahí está entonces tal vez esa acusación de los narcogenerales de la embajada, es decir, algo pasa en ese mundo también policial, porque ya no es la primera, ni la segunda, ni la tercera cosa que vemos donde hay acusaciones, donde se destruyen informes, donde hay relación. O sea, uno ya puede sospechar aquí de muchas cosas, ¿no? Eh, entonces, el problema es este, para mí el problema es este, Pedro, que un debate serio sobre lo que es el narcotráfico y cómo ha penetrado aquí, pues requiere un análisis serio y profundo, porque yo creo que no es sencillo. Pero como aquí, insisto, nos han acostumbrado a las payasadas, a que mañana sale un idiota en la asamblea y dice que Pepe y Juan son narcos porque no sé qué razón y la otra también, pues estas son las consecuencias. Así Bueno, que, en eso que tú mencionas es clarísimo. Hace más de un año, el presidente de la Comisión de Fiscalización, recordemos que no es cualquier cosa, es decir, estamos hablando de una instancia claro, institucional muy, muy importante, Villavicencio, me convoca a mí tratando de involucrarme en un caso de al Sucre, conspiración internacional, porque yo fui uno de los diseñadores de la nueva arquitectura financiera. Y entonces querían armarme una cuestión, yo dejé, por cierto, de ser funcionario en el 2011, pero querían hacerme cargo de una cuestión que está totalmente derrumbada en los Estados Unidos en el 2013.
Y entonces hablan del narcotráfico y salieron obviamente una cantidad de troles de redes sociales. Ahí están. No, yo tengo subrayadito y con rojo con nombres y apellidos. Obviamente todos estos simplemente títeres prostituidos por parte de Villavicencio, tildando a todos los que participamos en esta discusión teórica de narcotraficantes. El presidente de la República no dijo que eran los correístas, te corrijo, Jacobo, que todos los que no voten por el no somos narcotraficantes. Entonces, mira, Bueno, se convierte en un festival de denuncias sin ningún tipo de pruebas. Y yo insisto, quien tiene ahorita, ¿no es cierto?, quien dice el criterio de la verdad es la embajada norteamericana. Entre que dice y que no dice, en la cuestión de Boscán aparece claramente el asunto de que hubo una colaboración, él lo mencionó en algún momento de pasada, de la embajada americana y de la embajada británica, o sea, de los servicios secretos británicos. Cuando le preguntan directamente, se niega a revelar sus fuentes. Entonces, me parece que aquí tenemos un problema muy ujú, grave, porque recordemos, insisto, aquí están las declaraciones, ahorita es ante la justicia norteamericana, de un claro. hombre que era mimado de la justicia norteamericana. En el paralelo, ¿no es cierto? El ministro del Interior, el general de policía Carrillo, mimado de la embajada americana, puesto públicamente por la embajada americana, parece ser que es una de las personas que se encargan de sepultar este informe con indicios muy claros, con grabaciones telefónicas, con videos de las avionetas que transportaban la droga, toda esta cuestión, ¿no es cierto?, directamente vinculado con la embajada americana, y es él el que está sepultando, parece ser, esta situación. No es solamente el gobierno, sino también la embajada. Luego tenemos, bueno, mencionabas Netflix, hay por cierto series de Netflix, ¿no es cierto?, referidas a Pablo Escobar, por ejemplo, que ubican por declaraciones de su amante, por declaraciones de su hijo, que estaba vinculado a la DEA, que era uno de los informantes y operativos de la DEA, que es la organización secreta de los Estados Unidos para supuestamente combatir en la guerra en contra de las drogas fuera del territorio norteamericano, de colaboración con la CIA. Lo mismo parece ser que sucede con Ujú, el Chato Guzmán. Aparece una cantidad claro. de información, creo que es en la película, en torno a Camarena, uno de los agentes de la DEA, en el que se ve claramente, ¿no es cierto?, cómo se entregan, y esto de aquí va más allá de lo que dice Netflix, pero hay mucha documentación que puede encontrarse de cómo a través de estas operaciones de Rápidos y Furiosos, el gobierno norteamericano armó a los carteles de la droga mexicanos con armamento más sofisticado que el que tiene el ejército mexicano. Yo creo que aquí hay un problema muy grave, ¿no es cierto? Claro. Porque a la final, ¿qué importa la fiscalía? Todo el mundo tiene una cantidad de cuestionamientos con respecto a la fiscalía, al sistema judicial, se acusan mutuamente, el propio presidente de la República, para distraer la situación, le coge y le descalifica a uno de los jueces que habían sido muy operadores, muy procedentes, muy instrumentales en su, en su, Mm, en su boicot, digamos, a la institucionalidad, con lo que tiene que ver con la Corte, con el Consejo de la Judicatura, con el Consejo de Participación Ciudadana, y resulta ser que ha estado directamente vinculado en favorecer a narcotraficantes. Entonces, mira, todo está claro. enredado y se convierte en un circo, ¿no es cierto?, de acusaciones, en el que a la final, ¿no es cierto?, solamente va a primar el que tiene el megáfono más grande, en este caso la Embajada de los Estados Unidos, quitando visas o hablando de narcogenerales. ¿Cuáles son las posibilidades a nivel internacional, institucional, a nivel legal, y cuáles son, digamos, las consecuencias de este desbarajuste, de esta erosión sistemática de la institucionalidad y de la razón sobre la convivencia de las naciones? Bueno, es que, mira, a ver, todo el recorrido que acabas de hacer demuestra que esto del narcotráfico es un tema también geopolítico, ¿no? O sea, pero porque estamos hablando, claro, y no nos hacemos una idea. ¿Cuántos miles de millones de dólares mueve este tema que llamamos narcotráfico, ¿no? Porque, insisto, la gente se queda con la imagen del narco, ¿no? Entonces, el narco gana dinero y tiene muchos carros y se acabó. Y esto no tiene que ver con eso. Hay grupos, que tú lo has dicho, que se disputan el negocio, buena parte del negocio,
Y son grupos que no estamos hablando de una banda de Durán, de chonequiles ni chone no sé cuánto. Estamos hablando, como en el caso de los carteles mexicanos, de estructuras paralelas al Estado, pero que están mejor armados que a lo mejor un país africano. O sea, por ahí hay, ¿no? Videos, investigaciones donde ves al cártel este Jalisco Nueva Generación y por favor, o sea, eso ya es más que el Estado Islámico con sus camionetas, misiles y no sé cuánto, ¿no? Entonces, aquí hay, obviamente, igual que ha habido siempre, guerras por controlar los recursos naturales o alianzas, relaciones entre los países, ¿verdad? Intereses, guerras para ese control y disputa de los recursos naturales, pues me parece que el tema del narcotráfico en este sentido no es tan diferente, ¿no? Pero claro, es que tenemos, aquí es donde viene ese doble discurso de Estados Unidos, de la DEA y de todo lo que sabemos, ¿no? Como cuando nos dicen que luchan por la democracia o que invaden este país para que regrese la democracia, pues seguramente en este tema también tienen sus propios intereses, tienen las propias rutas que les favorece más a ellos o menos, no lo sé, y tendrán sus carteles más cercanos o más lejanos. O sea, esta es la realidad. Entonces, el problema yo creo que al final Ecuador es la víctima pues de todo este, en fin, todo este teatro de operaciones entre, claro, los países vecinos, que son los que producen, ¿verdad? Entre toda la expansión, digamos, que supuso, o esa movilización que supuso la mal llamada guerra contra el narcotráfico en Colombia, eh, la dolarización, que supongo tú ahí sabrás mejor que yo, que creo que es también una especie bueno, de atracción, sobre todo al tema también de lavado, ¿no? Y todo esto. Entonces, claro, se dan una serie de circunstancias que hace que aquí pues se haya instalado más esta economía y estos grupos, ¿no? Ahora, Pero lo que tú insisto, estás yo... mencionando, Uh-huh, hay varios capítulos, tenemos que ir desglosando de uno en uno. Pero ajá, empecemos con el más sociológico, más en lo que es tu especialidad, ¿no? Acá se plantea una situación que rompe con las condiciones de convivencia pacífica, rompe con las condiciones, digamos, democráticas, en la uh-huh, medida en que se establece implícitamente un enemigo interno. Dice el claro, presidente de la República sin aportar ninguna prueba, algo que además está penado en el Código Orgánico Integral Penal, porque esto es una calumnia, ¿no es cierto? Dice que todos los que votamos por el no, todos los que hacemos campaña por el no, somos narcotraficantes. Entonces, y lo dijo antes, ¿no es cierto? Los que protestaron en octubre del 2019, los que protestaron en junio del 2022, son narcotraficantes, están financiados por el narcotráfico, ¿no? Sin aportar ninguna prueba. Resulta ser que, primero, octubre del 2019, junio del 2020, julio del 2022 fueron masivas, pero la votación se consagró, pues, más de la mitad de la población ecuatoriana, pues, que estuvo a favor del no. Entonces, se plantea una situación muy grave en términos de la continuidad democrática, ¿no? Porque hay una situación de descalificación muy parecida a la que tenía Hitler, ¿no es cierto?, al plantear de subhumanos a los judíos, a los gitanos, obviamente a los comunistas, a los socialistas, a todos los que no pensaban como él, y esto acabó en el tema de la violencia. O lo que vemos en una cuestión mucho más reciente, individualizada, toda la campaña en contra de la vicepresidenta de Argentina, ¿no es cierto?, que culmina con toda una conspiración que involucra, además, a gente de una transnacional, podríamos hablar de redes transnacionales, paramilitares vinculadas al neofascismo, incluyendo gente con el sol negro y otras simbologías que están vinculadas al conflicto en Ucrania, que intentan asesinarla a ella, ¿no es cierto? Se va creando un clima de violencia, un clima de odio, un clima de veneno en la sociedad, ¿no es cierto? Y en la que, por el otro lado, lo que tenemos es total complicidad de parte de los medios de comunicación. Mi papá me cuenta, por ejemplo, que ni el Comercio en Quito, el Universo en Guayaquil, el Mercurio en Cuenca, el Tiempo en Cuenca, la Hoja de Ibarra, el Diario de Manabí, mencionan la investigación de Boscán, por ejemplo, o las uh-huh. vinculaciones que tiene la mafia albanesa o este informe específico de la policía. Pero sí hicieron una campaña muy abierta con respecto al tema
tema de que todos los que estaban en la oposición al gobierno éramos narcotraficantes. Entonces, me parece que se va creando una situación muy compleja. Ahí tengo que hacer la excepción, creo que es la hora, ¿no? Que me Claro. decía, la hora es la única que está reportando, aunque sea sesgadamente, aunque sea limitadamente, este tema, pero el conjunto de los medios de comunicación masivos, los más comerciales, están refrendando una narrativa de establecer un enemigo interno que además aparece, ¿no es cierto?, muy vinculada a lo que dice el nuevo ministro de gobierno, supuestamente un caballero, un socialdemócrata, dicen otros, un hombre muy inteligente, un hombre de paz, una cuestión así. Pero lo primero que dice es que aquí no va a prosperar la barbarie, la policía y el ejército van a poner orden. Entonces, el enemigo interno, los narcotraficantes, son obviamente los enemigos de este gobierno, ¿no es cierto?, que va a poder seguir haciendo lo que le dé la gana, y esto plantea una situación que pone en riesgo a la democracia, no solamente en esta coyuntura, sino en el largo plazo, con la participación directa precisamente de estos elementos que deberían estar garantizando la seguridad y que más bien lo que van a estar es ubicando a ese enemigo interno. ¿Cómo ves tú la parte sociológica y política de esta cuestión que sigue creciendo en el país, además alimentado con un tema de racismo, y que nadie lo está enfrentando? O sea, pero veamos si les va a funcionar, ¿no? Yo lo que tengo la sensación que ahora mismo es muy difícil, o sea, a ver, eso, claro, esa construcción, ¿no?, del enemigo interno, eh, digamos que creo que les funcionó cuando era el punto álgido de la descorreización, ¿verdad? Cuando todos estaban sosteniendo a Moreno porque todos tenían el mismo objetivo ahí, que era que regresara al correísmo. Y yo creo que ahí, claro, se daba el alineamiento perfecto de todo lo que comentas, ¿no? Y hasta incluso con grotescos atentados de falsa bandera y demás para meter en la cárcel al correísmo. O sea, yo creo que ahí fue lo más evidente y el clima más favorable que tenían para esto el enemigo interno. Pero honestamente ahora, Pedro, es que lo primero, hay un gobierno muerto en cifras, en credibilidad, más allá de lo de la posta, ¿no? Si quieres salimos un momento de esto, pero, o sea, la ciudadanía es muy difícil que le compre ya nada a este señor y a este gobierno con las cifras que tiene. Pero Eso por un lado. lo mismo decían de Moreno, Jacobo, recuerda. Sí, Conversábamos de eso en la época que sí. ya mismo se muere, que está cansadito, que pobrecito, que ya mismo renuncia, que ya no jala, que no tiene Uh-huh, idea de lo que está haciendo, que ya mismo le tumban, que ya mismo, que ya mismo renuncia por motivos de salud, que ya está caído el gobierno, que las cifras no le dan, que el Nebot ha dicho esto, que los indígenas uh-huh. han dicho esto otro, que los mismos de Alianza País que traicionaron a Correa ahora le están traicionando. Mira, y con ese cuento, no solamente completó los 4 años, yo insisto en esto, Uh-huh. completó los 4 años. Si la democracia no funciona, el interés, el sentimiento ciudadano no opera en estas cosas. Lo que verdaderamente opera es el interés en ese entonces monolítico de un bloque de poder, de un bloque oligárquico vinculado a Correcto. los intereses norteamericanos, israelíes, británicos, ¿no es cierto? Vinculado a todo el tema de la. Bueno, miren, contra todo problema técnico seguimos con la conversación. Entonces, mira, nuevamente se plantea el asunto de que ya está caído Lazo, de que ya, y en realidad lo que Uh-huh. tenemos, ¿no es cierto?, es que más allá de las apariencias, hay un estado profundo en el que están involucrados la misma policía, las mismas Fuerzas Armadas, la misma embajada americana, la misma embajada británica a través de sus proxies, ¿no es cierto?, la israelí, Canadá con el tema de los intereses mineros, ¿no es cierto?, que están en lo fundamental, están de acuerdo en el reparto, están de acuerdo en convertir al Ecuador en un centro de blanqueo, están de acuerdo en las privatizaciones, en la desregulación financiera.
Lo mismo podríamos decir del Partido Social Cristiano, es decir, el señor Nebot estaba también en contra antes cuando fue el voto por la muerte cruzada y lo salvaron con los 5 votos social cristianos. Que el Banco del Pichinche está en contra, sí, pero el señor Fidelgas también está siendo beneficiado por la nueva forma de operar de los bancos. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Jacobo? ¿Cómo mismo funciona? A ver, todos tus estudios de sociología y de politología, ¿cómo nos en el Ecuador? A ver, lo que pasa, Pedro, sí, puede ser que visto desde esa serie de actores que están detrás, ¿no? O que tienen el interés de que se sostenga este gobierno, eso sí, puede ser verdad. También es verdad lo que pasó con Moreno, pero, a ver, sí veo alguna diferencia. O sea, la primera diferencia que te diría, Moreno aprovechó muy bien o logró aprovechar muy bien dos cosas, ¿no? La primera era a ver, al haber esta identidad anticorreísta, ¿ya? No solo en estos grupos de poder, sino en parte de la población también, al haber esta especie, te lo pongo así, como vendió al principio bien eso, la descorreización y todo esto, hacía que había un inmovilismo porque no era como hace 10 o 20 años donde había un descontento con un gobierno, la gente salía y se acabó. Ahora, o hace años era, coño, sí, pero es que si cae este, vuelve el otro, pero y no será que detrás está este, pero que el movimiento social, los indígenas sí, en contra, pero a la vez no estaban con Correa. Para mí había una serie de cortocircuitos que acababan anulando la posibilidad de que eso cayera, pero fíjate que al final, incluso con todo eso, vino octubre y después vino una pandemia. Y yo quiero resaltar lo de la pandemia, porque lo de la pandemia fue fundamental para un poco meter este miedo y meter a la gente en sus casas. Si no, habría que ver qué hubiera pasado sin pandemia. Y que lo Amigo que apareció Pedro, como un mal manejo, como un desbarajuste, una improvisación del gobierno, en realidad era parte de la represión en contra de la gente, con todo ese exceso de decenas de miles de muertos totalmente evitables, ¿no? sí, sí, no, totalmente, pero exacto. Y luego ten en cuenta que ya después de la pandemia, ya vienen las elecciones, ya la gente como que ya se abre la vía para terminar el malestar, ¿no? Entonces, quiero decir porque ahora, a ver, saliendo un poco de ahí, además de eso, incluso Moreno tenía todavía cierto apoyo en la Asamblea, cierto apoyo, ¿no? Eh, ¿Qué vemos ahora de Lasso? A ver, es que veo que tiene tantos frentes abiertos que yo no sé cómo va a resistir esto. O sea, si la Asamblea no se lo carga antes, tendrá que dar el paso para una posible muerte cruzada. Ojo lo de la revocatoria, ¿no? Porque entiendo que ya el contencioso, ¿no? Como que dio paso a ese tema y si ese tema prospera, sabemos que a través de un referéndum se va. O sea, es que no tiene forma de sostener esto. Eh, por otro lado, también ISA y el movimiento indígena y demás le tiene también ya, está en alerta, podemos decir, ¿no? O sea, no sé, yo de verdad veo tantos frentes abiertos que veo muy difícil sostener esto, o al menos, ojo, si lo sostiene, tendrá que hacer un poco de teatro, de giro, de show, ¿no? Como que metiendo un poco más de inyección ahora al gasto público, a la inversión pública, como que bajando ya ese tono, ¿no? Que tiene de amenazar a todo el mundo siendo el presidente más impopular. O sea, tendría que dar un giro así en apariencia y poner una agenda lo suficientemente fuerte como que logre que todo ese círculo de poder que está tras él, que dices tú, se tranquilice y esto haga pues que a nivel político pues tenga ese mínimo de, pues no sé, de proyecto y capital político para andar, pero Pero es justo eso sí, lo que están diciendo varios creadores muy eficaces de opinión pública,
no solamente de la derecha y del centro derecha, sino también de la centro izquierda, que están mencionando esto, que tiene que cambiar, inclusive, por ejemplo, Salvador Quispe, dirigente de una fracción la más poderosa del Pachacutic, traicionando lo que dice la CONAIE, ¿no es cierto? Dice, bueno, ya se acabó con este gobierno a menos de que dé un giro, ¿no? ¿A cuánto me Puede toca? ser. Bueno, y no estará detrás de esto, no estará Eso. lo mismo que dice la izquierda democrática, no estará lo mismo lo que dice ese sector de la traición de la Revolución Ciudadana, o no estará lo mismo el tema qué sé yo, del Partido Social Cristiano. De Sí, hecho, se sí, entregan, sí, ¿no es sí. cierto? Recordemos que aquí se pelean los compadres, ¿no es cierto? Pero el doctor Hurtado, por ejemplo, aparecía peleado con el doctor Trujillo, pero a la final convirgieron, hicieron lo mismo. Y el equipo, por ejemplo, el abogado que hacía buena parte de los trabajos del Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo era Alberto Rey, que era Diego del doctor Ordóñez. Hurtado. Ok, ok. O sea, al Ujú, final ujú. todos ellos se pusieron de acuerdo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el Partido Sí, Socialista. Dirigentes peleados durante 40 años, pero peleados a muerte, ¿no es cierto? Con distintas retóricas, todos parecen converger el momento de esa política, primero, anticorreísta y de favorecer una política neoliberal. Ahí está tanto Enrique Ayala como Diego Delgado o Manuel claro, Salgado claro, o Bayardo Tobar o varios dirigentes sindicales, ¿no? Con los hechos, más allá claro, de que siempre se dan formas de torcer la narrativa para terminar justificando su posición, a la final estos claro. sectores, de Ujú. una u otra manera, estos sectores peleados aparecen, ¿no es cierto?, en la escena política, permitiendo la viabilización de determinado proyecto económico, que es lo que está detrás, digamos, del circo de la política. ¿Cómo ves vos tú esa cosa? Porque, insisto, del un lado, ¿no es cierto?, está los sectores populares que son los que van a poner los muertos. Porque ahí está la cosa. ¿Cuántos muertos van a haber en la próxima movilización? Y de otro lado, ¿no es cierto?, tienes vos un negocio gigantesco en el que están precisamente los amigos del presidente, pero también sus enemigos. Sí, 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 no, sí, sí, sí te entiendo. A ver, pero ¿qué te diría yo? A ver, es que para que eso resultara, ¿vale? Es que hasta para que eso resultara, yo tengo la sensación que hay que ser un poco, caramba, un poquito inteligente, ser un poquito líder de verdad y saber gestionar todos esos grupos o poderes que hay detrás. Porque es que para mí el problema es que hay un presidente tan idiota y tan incapaz, de verdad. O sea, más allá porque yo, a ver, empiezo a pensar que ni siquiera el banco lo administraba él, ¿ya? O sea, no sé, yo, de verdad, viendo a este Lasso ahora, es que no sé, no entiendo, de verdad, no, no, no. Bueno, porque O ese es sea, el otro tema, ¿no? Que todo parece concentrarse ya no solamente en, como decías tú, el capital financiero, el capital ficticio, la banca. No, no, no. Aquí estamos hablando no de la oligarquía, no de que ya tiene una oligarquía productiva y una oligarquía especulativa, no exacto, solamente de la oligarquía financiera especulativa, no del conjunto de los bancos monopólicos, ¿no? Porque también hay bronca de Fidel Egas y el Banco del Pichincha contra, inclusive dicen que él está detrás de la posta en contra del Banco de Guayaquil, sino que dentro del Banco de Guayaquil es una bronca de, no sé, pues ahí aparece Santiago Caputi, o sea, todo ese sector del Banco del Guayaquil en contra de la fracción que dirige la familia de Guillermo Lazo, ¿no? Entonces, inclusive el señor Cherres aparece estacionando su automóvil en el estacionamiento privado del Banco de Guayaquil. Es decir, mira, aquí se plantea una cuestión del come solito tan concentrado que desafía a la teoría económica. Yo mencionaba que esto se parece más a las estructuras de poder de un Somoza o de un Trujillo, ¿no? Esa tremenda totalmente. concentración del poder económico que requiere necesariamente el autoritarismo y el disciplinamiento no solamente de la población, sino de las fracciones de la oligarquía en el plano político. Sí, no, qué interesante, pero, pero bueno, al final, es que por eso te digo, mira, incluso esas fricciones o esos fraccionamientos, es que yo creo que tienes, oye, más allá de la fuerza, más allá de el autoritarismo, más allá del alineamiento de los grupos y poderes principales, tendrá que haber un líder que sea capaz de gestionar incluso eso. A eso me refiero.
Y si no eres capaz de gestionar una relación con tu aliado más cercano, que era Nebot, más allá de lo que haya por detrás, si no eres capaz de gestionar un poco una relación con un grupo como La Posta, que era cercano a ti, o sea, a lo que me refiero es que veo a un presidente o a un gobierno que además ya ni hablemos, ¿no? De la ausencia de cuadros, de capacidad de administrar cuatro cosas de un gobierno y de un Estado. O Gobierno de sea, los veo, empresarios, no pueden emprender nada. o sea, es que a eso me refiero. Entonces, ojo, porque sostener eso, hay veces que a esos otros grupos les va a implicar también un costo-beneficio, ¿no? Que tendrán que valorar. Por eso, corrígeme si me equivoco, hay ejemplos en la historia donde anticipadamente lo que han hecho ya es quemarle, ¿no? Enterrar al muerto, yo no he sido, y ya preparar más bien la transición, donde yo ahí sí te doy al 100% que más bien esa transición puede ser perfectamente ahora mismo tutelada o ya esté preparada por ellos para decir, bueno, ahora con este sí, y que eso de cara al público sea como una especie de, ala, ya está, ya hemos quemado aquí al responsable, ahora vamos a por este otro rumbo. O sea, quiero decir, hablando como actores racionales, que no sé si lo somos, y si sirve para el enfoque de poder y economía, supongo que casi es más racional o es más favorable que preparen ya la transición y quemen al muerto que forzar seguir con este señor así como está el país durante este tiempo. Pero veamos, mira, veamos qué pasa, me parece interesante ahí. Claro, esto de Cucalón, que si Tabaqui, que si no sé qué. ¿Qué significa eso? ¿Significa acercamiento entre estos grupos de clase, de intereses que decías tú? ¿O significa que ya, como ya está solo, absolutamente solo, Bueno, pero ya hay también le diferentes entregan a la grupos que... democracia cristiana, le entregan a Hurtado, le entregan a la Secretaría de la Administración Pública, ¿no? Que no es pelo de cochino. Claro, claro, a eso me refiero, que si esto significa que todos esos grupos detrás ya se meten ahí como para tutelar y controlar esto y dinamitarlo o llevarlo hacia donde quieren, o significa que ha habido un último acuerdo entre estos grupos otra vez para sostener el gobierno, tratar de sostenerlo. En fin, no sé, Pedro, yo lo que te quiero decir que con tanto frente abierto ahora mismo es que puedes tener incluso a la embajada, puedes tener aquí. Ya. Entonces, lo que te quiero decir, Pedro, a ver, con tanto frente abierto, si no tienes la mínima capacidad de articular y de gestionar este momento como líder político, ¿verdad? Es decir, que tengas esa capacidad de articular que la embajada, que los otros grupos financieros, que con Nebot, que esto, que el otro. O sea, si no tienes ese mínimo de capacidad, yo veo muy difícil sostener esto. Y tengo la sensación de que Lasso es que ya es una especie de líder hasta incómodo para los poderes reales que hay detrás porque no ven que tenga esa capacidad o esa inteligencia para articular una mínima coalición. O sea, de verdad, yo es la sensación que tengo. Veo más fácil que ya lo sacrifiquen cuando tenga que ser el momento a que tengan que forzar. Y Moreno, sin embargo, era él o él. Es que no había otra forma. No había otra forma y además era perfecto porque Moreno se manchaba y todos los que estaban detrás operaban para luego ya cuando vinieran las elecciones, ¿no? Entonces, no sé, Bueno, yo lo veamos veo entonces, complicado. hagamos ese análisis. Entonces, veamos cuáles son las capacidades que tendría Lazo, faltándole, ¿no es cierto?, todo talento político, inclusive por un carácter, ¿no? Se le nota hasta en la cara Total. esa biografía, digamos, de niño protegido por su padrino, que no tiene por qué conversar con nadie, ¿no es cierto? Él es el dueño de la pelota. Entonces vamos a ver en qué consiste en ser dueño de la pelota. Ahorita tiene, ¿no es cierto? Primero tiene todo el tema de las privatizaciones. Ya habíamos hablado de cuánto le toca a la democracia cristiana, cuánto les toca a los social cristianos peleados o no peleados,
Pero también podríamos hablar, ¿no es cierto?, de que podría volver a barajar y repartir las cartas de nuevo, pues. Y esa es justamente la gran diferencia, creo yo, entre el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo. Con Moreno todo el mundo van creando las condiciones para la privatización y convertir al Ecuador en un centro de blanqueo, en una guarida fiscal. Ya lo logran. Pero ahora ya el momento que toca el reparto, y ahí fue una de las claves de la salida de Santiago Cuesta Caputi, del gobierno de Moreno, el hecho de que lo dijo públicamente, cuánto le tocaba a cada uno, con nombre y apellido, a quién le toca la refinería, a quién le toca las hidroeléctricas y toda esa cuestión, a quién le toca el IES, que es un tema importantísimo. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar que ese reparto parece ser que se alteró, parece ser que no se ha cumplido, y esa es la fuente de las tensiones. Esos son los frentes abiertos. Pero esos frentes abiertos se pueden cerrar más allá de las sutilezas de la política. Para eso se requiere contratar a alguien que haga bien relaciones públicas, ¿no? Y ahí puede ser, ¿no es cierto?, que tengan a la Secretaría de la Comunicación, pero también al propio ministro Cucalón. Entonces, se puede resolver eso con Hollywood, con expertos como Jaime Durán, es decir, los mejores narradores de la verdad que la plata pueda comprar. Pero el punto fundamental está en el reparto. Entonces, ¿a quién le va a tocar la Coca-Cola Sinclair? ¿A quién le va a tocar Sopladora? ¿A quién le va a tocar la refinería? ¿A quién le toca el campo Sacha? ¿Qué es lo que va a pasar con la cuestión de los arbitrajes internacionales, a los cuales ya se les ha puesto una partida presupuestaria específica? ¿Cómo se está entregando, por ejemplo, cómo está pagando, inclusive sin arbitraje internacional, se les está pagando a las barracas, a las gabarras de provisión de termoeléctrica en Guayaquil, muy vinculadas al Partido Social Cristiano? Se les está pagando todo lo que no han producido desde el 2016 a un precio sin costo, porque no tiene ningún costo de producción. La producción no producida desde el 2016 a un precio que es 4 o 5 veces más caro que lo que significa el kilovatio hora de Coca-Cola Sinclair. O podríamos hablar del tema, lo que he estado denunciando y hemos venido denunciando desde hace largo rato, de que ya se está avanzando en la privatización del seguro, porque se va a sacar 1.500 millones de inversiones del BIES para comprar en la bolsa de valores. Entonces, eso también pueden ir repartiendo a los grupos, incluyendo el tema de la cartera en problemas o la cartera reestructurada de los bancos. El banco, ¿no es cierto?, se da crédito a sí mismo, los créditos vinculados que están nuevamente entronizados, que fueron la causa, el corazón de la crisis bancaria de los años 90, otra vez están en vigencia, se prestan a sí mismos sabiendo que no los van a pagar, le venden al BIES, el BIES les da la liquidez en lo inmediato y se hace cargo del muerto. Ya no es problema, el no pago ya no es problema del Banco de Guayaquil o del Banco del Pichincha, sino que es problema del BIES, es problema de los afiliados. Yo te podría hablar de lo mismo, podríamos hablar de la cuestión de a quienes está pagando el Ministerio de Finanzas los bonos de la deuda ecuatoriana. Recuérdese que justo después de que se establece esta política neoliberal de no gasto, se quita la plata a los hospitales, inclusive en plena pandemia, se prepaga la deuda externa y se pone más del 8%, 9% del Producto Interno Bruto en los bancos extranjeros, justamente para favorecer a la banca privada. Entonces, tienes vos ahí una cuestión de lista, ¿no es cierto? ¿Qué bonos se van a redimir? O sea, ¿qué bonos se los va a pagar en contante y sonante y cuáles no? Entonces, puede ser que ahorita estén peleados los compadres porque no les incluyeron en la lista a algunos, porque se pusieron trompudos. Entonces, son mecanismos de disciplinamiento por un lado, pero también se puede repartir las cartas de tal manera que se recupere, entre comillas, la gobernabilidad. Recuerda que esa era la palabra clave, pues inclusive en sectores de izquierda al principio de este gobierno, sabiendo claramente qué es lo que se venía. Sí, a ver, muy interesante. Pero, a ver, te haría ahí dos preguntas. La primera, ¿cómo queda el marco constitucional, legal, el marco de lo posible? Es que eso esto se está destruyendo sistemáticamente sin ningún miramiento desde el gobierno de Moreno,
con el Ujú. beneplácito de los Estados Unidos. Recuerda que acaba de aprobarse una ley totalmente contraria a cualquier doctrina jurídica, diríamos desde la Paz de Westfalia de 1648, en la que los Estados Unidos se arrogan el derecho de veto sobre no solamente las leyes ecuatorianas, sino hasta sobre los contratos y las acciones administrativas del gobierno ecuatoriano. Bueno, Y la Cancillería no dice nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso te digo, ujú. estamos poniendo en cuestión más bien lo que ustedes estudian, ¿no es cierto?, en sociología, en politología. ¿Qué mismo le espera? A ver, vamos a hablar de la realpolitik, de la política real, más allá de lo que dicen las teorías. ¿Qué le espera al pueblo ecuatoriano y cómo nos defendemos? A ver, bueno, ya. Suponiendo entonces que la Asamblea no va a ser ningún limitante para esto, eh, que no lo sé, Pedro, porque sí, pueden soltarse cualquier ley, mecanismo, lo que quieran, pero volvemos al tema del reparto, ¿ya? Si no hay buen reparto o no logran, y ojo que para cualquier actor ahora mismo, cambiar otra vez de cara al público su actuar y visión también les va a afectar en su imagen política y yo creo que eso a veces también es importante. Pero bueno, a ver, voy al grano. A lo que me refiero es, bueno, ok, si no hay ningún limitante de la asamblea, de la falta mayoría y bla, 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 hay también una tradición que veo yo aquí en ciertos grupos, movimientos sociales y grupos organizados que, digamos, tienen bastante oposición a esa agenda de posibles privatizaciones. Esto te lo digo no por Quispe, te lo digo por ISA. Es decir, Claro. yo a ISA sí le he visto, ¿no? Hablar en concreto, poniendo la alerta desde el Banco del Pacífico hasta el tema IES, hasta otra cosa por ahí, lo cual quiere decir que, ojo, ojo, no sea que dentro de los frentes abiertos el frente social se active, si se ve una agenda progresiva en esto, y de nuevo, al activarse eso, eso hace que todos esos supuestos grupos que otra vez se unen y tal y cual, a lo mejor se los piensan, no lo sé. Yo eh, me cuesta mucho interpretar algo que es tan, no ya tan volátil, sino tan poco construido en sí, ¿no? Este escenario que estamos hablando. Pero bueno, insisto, dos escenarios al final. O logran sostenerlo con esta agenda mínima, con este buen reparto, pero yo insisto, el problema ahí que veo es, uno, veo a un presidente tan idiota y débil que no le veo ni capaz de articular eso, porque si no ha sido capaz ni de articular desde el primer día una pequeña alianza con Nebot, o una relación con la posta, o con grupos naturales que ya se le están yendo en contra, si no es capaz de articular eso, y si además tenemos, como te digo, ¿no? Una tradición y unos grupos fuertes desde lo social que sí ejercen presión y resistencia frente a una agenda más o menos privatizadora, yo no lo veo fácil. De verdad Entonces, que no veamos lo el veo segundo fácil escenario. porque... Veámosle el segundo escenario. A ver, ¿cómo Ajá. sería la transición? Hagamos el escenario de la transición con dos supuestos. El primero, el escenario de la transición en el que lo fundamental del reparto se resuelve a nivel de los grupos Ajá. hegemónicos, de los grupos oligárquicos, y el segundo escenario de la transición más bien favorable a los intereses populares. Empecemos con el primero. Una transición para que cambie sin que cambie nada. O sea, para que cambien las apariencias, ¿no es cierto?, la política del gato pardo, pero que a nivel de el Ecuador como centro de lavado del narcotráfico internacional, el Ecuador como reparto de las privatizaciones y nuevo paraíso de la geopolítica angloamericana, se sostenga. O sea, a ver, si te entendí bien, ¿qué tendría que pasar para el escenario uno o para el escenario Para el 2? escenario uno, O, veamos. El escenario en el que ya, sale Lazo, ¿no es ya, cierto? Pero ya. nada cambia en lo fundamental. O sea, Lasso se va y nada cambia. Bueno, pero si es que eso al final es lo más probable. O sea, quiero decir, a ver,
A ver, pero Miren, así, analízanos las fuerzas políticas. ¿Qué va a pasar con los socialcristianos? ¿Qué va a pasar con el correísmo? ¿Qué va a pasar con Pachacuti? ok, a ver, aquí la clave para mí, Pedro, es esta, ¿ya? En ese escenario uno. ¿Qué va a pasar con el correísmo y qué va a pasar con el movimiento indígena? Porque a día de hoy son las dos fuerzas que más intención de voto tienen y que más, uno en lo electoral, el otro incluyendo temas como la movilización social, son los dos actores que más, desde lo popular, entre comillas, más fuerza tienen a día de hoy. Entonces, quiero decir esto porque aquí la respuesta sería cuándo vuelve a haber elecciones, ¿ya? Es decir, a ver, si sostienen esto que queda durante 2 años, ya sea con Lasso o no Lasso, o el interino, o que se vuelven a agrupar los grupos o bla, 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 pues bueno, resisten, pero hay elecciones, máximo dentro de 2 años, y cuidado porque aquí sí puede haber una buena hecatombe. O sea, para mí este sería el límite del buen funcionamiento de esta alianza que tú dices, de toda la coalición de poder que hay detrás. Porque a día de hoy, Pedro, a no ser que, caramba, aparezca por la derecha un nuevo Macron de estos que renueve, limpie la cara, ¿no? A ver que incluso el propio gobierno empiece a meter dinero, al menos a políticas sociales, y se limpia un poco la cara, lo que va a suceder en 2 años es que o gana la Revolución Ciudadana o se mete en segunda vuelta un candidato indígena. O sea, eso es lo más probable a día de hoy. Y no podemos dejar de lado, porque mal o bien, con todos los peros, yo creo que eso sí trastocaría bastante el proyecto o la agenda que se intenta implementar ahora, ¿no? Ya, pero Entonces, ¿por qué te digo eso esto? podría ser sin la transición, ¿no? De aquí a 2 años hay elecciones de cualquier forma. El problema es qué pasa si es que sale del gobierno Lazo y bueno, ya está claramente ahora establecido que la candidatura recibió financiamiento de la mafia albanesa y hay 1.500 millones, una cosa así. Andrés Arauz planteaba que también recibió aportes de el cuñado Danilo Carrera y que está devolviendo los favores, y lo cual involucraría también al vicepresidente. Entonces, ¿cómo se daría esta transición, inclusive si es que en el fondo económico de la política económica no pasa nada, se mantiene igual? O sea, creo que no te entiendo bien a qué te refieres con transición. Transición te Si refieres sale, que si sale Lazo, el presidente y el presidente son reemplazados. Ahorita, en un plazo corto, no de los 2 años. es que ahorita, a ver, ¿qué formas hay para eso? O lo destituye la Asamblea o muerte cruzada presentada por la Asamblea o presentada por el propio Lasso, presionado por todos los que ya lo quieren sacrificar. Que por cierto no hemos hablado de esto, Pedro, pero a lo mejor es más interesante o es más racional para esos grupos del reparto 6 meses de muerte cruzada, donde gobiernas, le das la tranquilidad a la gente de que en 6 meses hay elecciones. Y por otro lado, metes una agenda agresiva en 6 meses de hacer lo que te dé la gana, repartes todo, quemas al Lasso, lo sacrificas porque ya no va más, y vas preparando ahí sí esa Y hace todo el transición. trabajo sucio sin quemar nada. Ah, exacto. O sea, a día de hoy me parece que esa es la salida, la transición, pero fíjate que más puede favorecer a todo el mundo, porque esa es la tesis de la Revolución Ciudadana hace tiempo, ¿no? Entonces, podría ser, es que qué paradoja, ¿no? Puede ser la salida más fácil al reparto, pero que a su vez agrade en mayor medida a todos los grupos que quieren que se marche, ¿no? Entonces, Es eso, 6 meses de dictador, ¿no es cierto?, en el que se completaría la cuestión de las privatizaciones, se concretaría la entrega, ¿no es cierto?, de el arbitraje a Perenco, el arbitraje a Chevron Texaco, la plata para las barcazas de generación de exacto, termoeléctrica, el tema de la compra de la cartera en problemas de los bancos, el pago de los bonos en el mercado secundario de la deuda ecuatoriana y el completar el exacto. Ecuador como guarida fiscal con la cuestión de la desregulación financiera.
el tema de la reforma laboral, que es otro tema que lo tenían sobre el tapete y que ahorita lo Claro. están escondiendo, inclusive con el total descuido del Frente Unitario de Trabajadores y de los sindicatos, ¿no? Porque tienen clarito, Ujú. han avanzado de manera ilegal con la precarización laboral, pero ahora lo van a consagrar inclusive con elementos mucho más agresivos de lo que tiene cualquier legislación en cualquier parte del mundo, precisamente porque ha sido hecho por Ecuador Libre, por estos sectores vinculados a los llamados libertarios, al Opus Dei y a las cámaras empresariales, ¿no? Sí, sí, totalmente. Por eso te digo que mira, el tratar de sostener de cualquier forma a este gobierno por parte de esos actores detrás que tienen intereses comunes y el reparto y bla, 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 me parece que es más fácil para ellos y menos riesgoso hacerlo con una demolición controlada que tratar de forzar como sea estos 2 años, porque, insisto, ni veo personaje preparado para aguantarlo y porque tengo la sensación que esto explota por un sitio o por otro. Entonces, frente a esa eventual demolición controlada, ¿no?, de muerte cruzada, habría que ver qué agenda se instala ahí, qué tan visible es o no el reparto que harían y cómo se posicionan las fuerzas del movimiento indígena y la revolución ciudadana frente a esa agenda, ¿no? Entonces, Estos, ahí aparece claramente la tercera opción, que es ese tercer escenario en el que sale el actual gobierno de manera democrática, ¿no es cierto? Pero realmente cambian las cosas, es decir, un cambio con verdadero cambio, un cambio que favorezca al bloque nacional popular. Y entonces ahí tú acabas de mencionar algo que me parece clave, la alianza estratégica, más allá que tengan diferencias, la alianza estratégica entre los movimientos sociales, sobre todo el movimiento indígena y el correísmo. es que totalmente, yo creo que para que funcione el reparto, ¿no?, el sostenimiento de las y bla, eso siempre va a ser mucho más fácil mientras haya separación entre la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena, ¿no? Ese campo en lo nacional popular. Es decir, hoy más que nunca sería necesaria una especie de unión, acuerdo, vínculo, porque se necesitan mutuamente. Y ya no voy a hablar desde el romanticismo de los objetivos comunes, del pueblo, de la patria, sino incluso desde los objetivos más realpolitik, de la política, porque el movimiento indígena no tiene todavía esa capacidad de articulación, de liderazgo, de poder, de experiencia en lo que es la gestión de un Estado-nación con resultados, ¿no? La Revolución Ciudadana sí, pero la Revolución Ciudadana no tiene toda esta estructura de organización social, de poder popular, que es la que acompaña un proceso o ejerce de resistencia a otro tipo de agendas. Entonces, si a eso le sumas que las dos fuerzas en sí son las que más intención de voto tienen ahora, si hubiera un mínimo de acuerdo o de voluntad o lo que sea, barrerían las próximas elecciones. Pero ahora, te sumo aquí una cosa, no sé qué tan importante sea, pero es que yo sí creo, esto que sabemos tú y yo lo saben también los del otro lado. Y si sostienen de cualquier forma, con cualquier precio y durante cualquier tiempo de nuevo a Lasso, lo que se viene es inevitable, es que no van a tener cómo controlarlo y yo creo que eso tiene que hacer de cierto autolimitante también para sus aspiraciones. Yo creo que con Moreno ya, ahí ya se pasaron eh, y yo creo que ahora saben que no se puede. Entonces, conclusión, yo creo que la muerte cruzada sería al final hasta el mecanismo más racional para todos, porque, insisto, vuelvo a esto, Pedro, veo muy arriesgado que nos quieran imponer otra vez por sangre y fuerza a un presidente que no es capaz ni articular entre los propios grupos que lo apoyan. Ahora, pero una muerte Para... cruzada, ¿en qué beneficia a los sectores populares? Esa es la pregunta. Si es que no va a No, cambiar no. nada, si continúan las privatizaciones, sigue convirtiéndose el Ecuador en Uh-huh. centro de narcolavado,
es obvio que va a seguir escalando la violencia. Fíjate lo que pasó, las cifras de enero, todavía no salen las de febrero, pero las cifras de enero rebasan, pero de largo, lo que ya pasó, la barbaridad que ya pasó en el 2022, y el 2022 fue de largo una barbaridad con respecto al 2021, y así sucesivamente. Y eso está Total. directamente vinculado, ¿no es cierto?, a las ganancias récord de cada año de la banca, y sobre todo del Banco de Guayaquil. No, no, claro, no, no digo que sea lo más beneficioso, pero es que, a ver, ya poniéndonos realistas, beneficioso como tal, sí, ¿qué sería? Que se termine ahora este gobierno, por la vía que sea. Pero ¿y cuáles Pero serían los eso, mecanismos? ¿Cómo verías tú? A ver, vamos viendo así muy realistamente, pongámonos a pensar desde el interés de los movimientos sociales, desde el interés del pueblo ecuatoriano, digamos, en sus mayorías. ¿Cuáles podrían ser los mecanismos que tú verías desde tus estudios a nivel internacional, de tu experiencia, no solamente en España, sino aquí en América Latina? ¿Cuáles podrían ser los mecanismos que permitan justamente evitar que caigamos en esas trampas? bueno, ahí está la revocatoria de mandato, entiendo yo, Pero ¿no? eso toma su tiempo, puede ser más de un año, ¿no? Claro, exacto. Es que por eso digo que Y la algo CONAIE, la inmediato. CONAIE ha mencionado movilizaciones en marzo. Bueno, entonces a eso iba a ir justo ahora. La otra vía es la que ya sabemos, el músculo y la presión desde el pueblo y la calle, que a día de hoy, nos guste o no, el único movimiento, grupo que tiene la capacidad de hacerlo es la CONAIE. Con lo que eso implica, hay momentos donde perfectamente pueden encarnar ese interés mayoritario y plebeyo, ¿no? De la población, pero eso implica que al ser el actor que tiene esa capacidad, pues a veces tiene también propios intereses o intereses divididos que puede hacer que eso se apague o que sea parte de... O sea, al final ahí es donde entra la política también siempre, ¿no? Es que realmente, Pedro, los intereses populares, la única forma es cuando haya un gobierno que realmente retome un rumbo diferente. Pero Eh, antes de entrar en eso del gobierno, vamos ubicando este tema de la movilización. Tú mencionabas uh-huh, que ahí viene el tema de la negociación. En octubre del 2000, y que no es solamente la CONAIE, porque recordemos que tanto en octubre del 2019 como en julio del 2022 hubo la emergencia de nuevos actores sociales muy importantes, sobre todo en Quito, ¿no es cierto? Sectores populares, la juventud, con motivaciones propias, con frustraciones propias. Muchos de ellos uh-huh, pueden haber inclusive votado por Lazo, ¿ah? Recordemos eso, y que se sienten traicionados por sí. esa situación. Entonces yo creo que es importante entender esta nueva condición, ¿no? Te pusiste de lado. Perdón, perdón. Eh, Entonces, a ver, ¿cómo sería, no es cierto? ¿Cómo sería esta situación? Y obviamente el poder lo que va a hacer es todo lo posible por dividir. No solamente dividir cualquier posibilidad de convergencia entre el correísmo y el anticorreísmo de los movimientos sociales, sino tratar de dividir al movimiento indígena, de dividir al movimiento popular, de dividir al correísmo. Entonces, ¿cuál podría ser la alternativa? Cuáles son los escenarios que tú verías en términos de lo realista, ¿no? En escenarios más bien cortos, de aquí a marzo, de aquí a mayo, que se plantea también una nueva mayoría legislativa. complicado, complicado me lo pones. Es que, porque ahora en el... A ver, primero, a ver cuáles son las consecuencias de todo lo que hemos visto estos días. Ojo que yo no he visto un pronunciamiento de Lasso, todavía. Eh, y esto ya me hace pensar, no sé, te pregunto a ti, hay veces donde estos escándalos y denuncias y tal provocan que en ese mismo grupo de poder empiece a haber ya presiones, nerviosismo, Lo que Pulanzas desbandadas. llamaba los eventos consecuentes, ¿no? Y aquí se ve Eh, clarito, es muy decidor el silencio, no solamente de Lazo, sino de Hurtado, por ejemplo, que ha sido la eminencia gris tanto del gobierno de Moreno como del gobierno de Lazo. Y también diría yo de la embajada americana, y también diría yo de la embajada israelí. Entonces, aparece un tema en que los principales actores, ¿no es cierto?, están esperando a ver qué pasa. Ese silencio no es solamente complicidad que la tienen, sino también este tema de que a río revuelto ganancia de pecadores, pues entonces están esperando a ver qué les toca.
Bueno, es que entonces hay que partir de aquí, ¿no? Primero, ¿qué significa esto y cómo se va a resolver? Porque claro, sin primero cerrar esto, es muy difícil luego dar más pasos, ¿no? Es decir, eh, yo quiero ver cómo termina esto, de verdad. No sé, no me queda claro. No quiero caer en la rumorología, pero yo vuelvo a insistir, un presidente así de incapaz, de débil, que además está medio enfermo, teniendo que enfrentar todo lo que le va a tocar enfrentar, o sea, no descartaría incluso que para él, claro, sé que hay mucho en juego, ¿no? A nivel de patrimonio, de su familia y todo, pero justamente eso es lo que se estará negociando, supongo. Entonces no descarto que él mismo hasta sea el primer interesado ya en esta primera transición, que no sé hacia dónde, ¿no? Entonces, primero esperemos por ahí. Segundo, bueno, si es que este gobierno sigue y lo demás, a ver qué agenda instauran. Después de, porque llevamos 2 meses de denuncia, 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 narco, denuncia. O sea, no hay una agenda de país, por Dios santo. Esto ya es lamentable. O sea, da pena ver cómo no se habla absolutamente de nada con sustancia. Entonces, si es que esto va a seguir, a ver cómo siguen, a ver qué agenda instalan, a ver cómo materializan esos acuerdos o repartos inevitables que van a tener que hacer y a ver dentro de ese juego dónde queda Pachacutic y si cambia o no cambia el discurso y a ver qué dice luego ahí la Conalle y no sé qué más. Es decir, esto sería en el mundo en el que fueran un poco inteligentes, en el que el nuevo ministro del gobierno se activa como operador de verdad y logra al menos dar estabilidad en esta constelación, ¿no? Del principal soporte que haya este gobierno. Eh, pero insisto, es que de verdad a mí me parece difícil de creer que Lasso tenga la capacidad y Pero de que de pronto Cucalón lo tiene, ¿no? Y detrás de sí, Cucalón yo te diría, tú mencionabas los principales votados de estas elecciones son Pachacutic y el correísmo, digamos, el correísmo y Pachacutic en ese orden, y de manera masiva el correísmo. Pero el otro gran beneficiado de esta elección, si sumas bien los votos, es el social cristianismo y todas sus disidencias. Esto es muy importante ubicar. Yo insisto, ¿no? Los demócratas cristianos supuestamente peleados durante 40 años vuelven a converger el momento de los momentos, tal vez con fachadas diferentes, con referentes diferentes, pero vuelven a converger en la política real, en las transformaciones estructurales a favor de la oligarquía en los momentos precisos. El Partido Socialista, actores que estaban peleados durante 40 años y a claro. muerte, vuelven a converger el momento específico, ¿no es cierto?, para cuestiones concretas. En el Partido Social Cristiano también. Y yo te diría, por ejemplo, hay un actor que me parece que es muy importante, que vuelve a aparecer ahora, que ha estado representante de estos sectores del empresariado durante 40 años, representante del Partido Social Cristiano durante 40 años, como es el señor César Ron, por ejemplo, que ya decía muy claramente, ¿no es cierto? Y además en una reunión estructurada, porque se refería al señor presidente, y le decía que no hay otra alternativa que salirse de la dolarización. Entonces, mira, aquí están muchas cartas que no aparecen ante el público, ¿no es cierto? Están muchas cartas en juego ahorita. Y si te pones a ver, ¿no es cierto? Aquí lo que tenemos es un proceso en el que los poderes fácticos, ¿no es cierto?, están decidiendo de manera irreversible el futuro del país. Como se está viendo, es decir, en el Ecuador nunca ha habido los niveles de violencia que tenemos. Y está claro dónde está el narcotráfico. Como tú mencionabas, regresamos al principio de nuestra conversación, ¿no es cierto? El eje del narcotráfico aquí en el Ecuador está vinculado al tema del lavado y eso no se lo puede hacer si no es a través de la gran banca transnacionalizada. Y ahí, ¿no es cierto?, hay una serie de leyes concretas, ¿no es cierto?, que se han venido dando desde el gobierno de Moreno y el gobierno de Lasso, que garantizan esa situación y que independientemente de los juegos, digamos, en la asamblea, los juegos electorales, ¿no es cierto?, si es que no se toman cartas sobre el asunto, va a continuar. Y va a continuar, por tanto, la causa original de la violencia en el país. Insisto, desde el interés de los sectores populares. ¿Cuál podrías ubicar tú como el curso de acción que se debería tener? No como espectadores, sino como actores de este proceso de cambio.
Bueno, pues te pongo otra. Si han ganado bastante poder en las elecciones locales, pues que empiecen por ahí, ¿no? Es decir, empezar a gestionar ya eh, su visión, su proyecto y su resistencia frente al escenario nacional. A ver, siendo realistas de que un gobierno local no... A ver, si ni siquiera la Asamblea o la Constitución hoy es una camisa de fuerza para estos grupos, no es que un gobierno local, eh, pues a nivel constitucional o legal, tiene fuerza para parar esto, pero hombre, desde un gobierno local tienes gestión, tienes agenda, tienes participación ciudadana, es decir, es una forma de construir una especie de agenda como proyecto común, que aunque sea desde lo local, con las diferencias que hay en lo local, ahí me parece una magnífica oportunidad para empezar a sintonizar a la ciudadanía, ¿verdad? Empezar a reconectarla con la gestión y la política y siempre en relación a lo que sucede en la esfera del gobierno nacional y lo que se viene en 2025. Es decir, pero esto, mi querido amigo, requiere hacer política de verdad desde la gestión local. Cosa que Pachacutic, mal o bien, con mil críticas a su forma, lo tiene, pero la Revolución Ciudadana no, porque no lo ha hecho nunca. Más bien lo que hacía era, había por ahí cualquiera, Se alguno era cortó, bueno, disculpa, se cortó. otros Podrías muchos decir, no. la Revolución Ciudadana no lo ha hecho nunca, pero ahí se cortó. Repite, por favor, Sí, eso. qué pena. Sí, digo, pero claro, la Revolución Ciudadana nunca ha tenido un proyecto de gestión local cohesionado con una narrativa propia, con un significado dentro de incluso su visión nacional como proyecto y visión de desarrollo. Es decir, siempre ha sido al revés, ha sido, esta es nuestra visión, ¿verdad? De desarrollo, de gobierno, de presidente, bla, 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 pero luego en lo local depende de la circunstancia, caía un candidato, caía otro, ganaba uno, no ganaba, pero luego era, incluso unos luego se viraban, otros han tenido gestiones desastrosas, ¿verdad? Entonces nunca hubo ese correlato desde lo local como proyecto político de la Revolución Ciudadana. Y creo que ahora es el momento de empezar desde ahí y no esperar a la línea nacional o a lo que digan los 50 asambleístas que hay de la Revolución Ciudadana. Es decir, conformar una estructura de gobierno, de poder, de resistencia local verdadera y genuina. ¿Y Y qué porque esto incluiría además, eso? Sobre todo en el marco del estrangulamiento presupuestario de esta política neoliberal del Ministerio de Finanzas, ¿no? ¿Qué significaría bueno, eso concreto? ¿Cuáles serían las propuestas que tú crees que estarían faltando ahorita, tanto en Pachacuti como en la Revolución Ciudadana? bueno, mira, aquí lamentablemente, si hablamos del Congope y LAME y no sé qué, pues me parece que esas instituciones no sirven un carajo porque fueron creadas para que venga quien venga, apoye al gobierno nacional, básicamente, ¿no? Entonces, no sé si es a través de ahí, no sé si es a través de una articulación paralela o de la creación de una nueva institución local de encuentro, no lo sé, pero ¿por qué no, Pedro? ¿Por qué no podría ser esta, hablando de esos acercamientos entre el movimiento indígena y la Revolución Ciudadana, ¿por qué no empezar ya y desde lo local? ¿Por qué no convocar ya a esta especie de, no sé, de cumbres, de momentos donde los alcaldes y prefectos de un lado y de otro se sientan, convergen, hablan de una agenda más o menos de apoyo, con diferencias, pero a su vez, cómo pueden instalar una agenda o algo, no sé, que esté en su competencia, que sea como de crítica, presión o resistencia hacia el gobierno nacional desde el interés de lo local, ¿verdad? Es decir, ahí me parecería, no sé, algo que incluso te allana mucho luego el camino para llegar a 2025 con algún puente de entendimiento, ¿no? Pero sé que estoy hablando casi de una utopía. Entonces, saliendo de la utopía, lo que yo digo es que, bueno, al menos desde la propia Revolución Ciudadana, sí creo que tienen la oportunidad ahora, con todo lo que acaban de ganar, de ir
dándole la narrativa al proyecto político desde lo local de cómo lo que se va a hacer ahora va a significar resistir contra el ASO, cómo va a servir para que en 2025 la patria regrese, cómo lo que van a hacer ahora nos recuerda los mejores momentos de la gestión que tuvieron, es decir, me parece que aquí está la clave, Pedro, Bueno, porque pero además, además, insisto, además de esta posibilidad de no cumplirle a la gente o de traicionar el mandato de sus electores locales, tenemos otro problema que es la coherencia interna. No solamente la posibilidad de convergencia, sino la coherencia interna. Es decir, dentro ahí de está. Pachacutic hay posiciones muy encontradas y posiciones de traición, ¿no? Es decir, cuando fue la censura al anterior defensor del pueblo, Freddy Carrión, que hasta ahorita está injustamente encarcelado, ¿no es cierto? La CONAIE pedía, ¿no es cierto?, que se vote en contra de la censura y Pachacutic, lo fundamental de Pachacutic votó a favor de la censura. Sabemos que Yacu Pérez sigue actuando a través de otros actores dentro de Pachacutic para provocar la división y para socavar el liderazgo que está teniendo, digamos, líderes como Isa dentro de Pachacutic. Y lo mismo está pasando dentro de la Revolución Ciudadana, ¿no? Se vio inclusive en medio de las Claro. elecciones esa disputa con Andrés Arauz por parte de la dirección en el Guaya. Es decir, se está planteando aquí una serie de tensiones internas que obviamente favorecen a la oligarquía, al imperialismo, pero que están ahí presentes, ¿no? Y que sobre las cuales, una vez Uh-huh. desatadas, tienen una dinámica propia. ¿Cómo verías tú esta situación? Respóndeme por favor por separado. ¿Qué es lo que ves en el correísmo? ¿Qué es lo que ves dentro de Pachacuti? No, esto es una realidad. eh, y es una realidad que es muy difícil de cambiar. Y esta es la consecuencia de estos electoralismos urgentes, ¿no? De estos pragmatismos, de este dale, dale, no critiques. Ganamos y luego nos criticamos, ¿no? Que esto se dice mucho. Pero estas son las consecuencias, que ahora te vas a encontrar con un mapa, sí, victorioso, eres el que más alcaldes y esto y lo otro, pero te pones a analizar y ahora hay que asegurarse de que todos los electos comparten una visión, comparten un proyecto, comparten una lealtad y todas estas cosas. Eh, Mira, al final, Pedro, que lo mismo pasará también en el otro lado, en Pachacuti y demás. Más allá de esto, que es verdad, que seguro que va a pasar, dar el paso. No sé cómo se podría dar el paso, quién, cómo, para que todas las alcaldías y prefecturas, o la mayoría, ¿verdad?, que hayan sido electas y estén dentro de los intereses de lo nacional popular, empiecen a confluir ya, ya. Es decir, esto además sirve para ver quién está y quién no, o sea, quién titubea, quién juega, quién no juega. A mí me parece una bonita forma de plantear quién es quién, ¿ya? Y de si hay incoherencias, incluso ahí esas incoherencias se pueden ir eh, subsanando. Yo creo que es el momento, no sé, no se me ocurre el primer paso, quién, el mecanismo, pero es que tiene que haberlo, o al menos, y esto es un reto, cómo hacen esos gobiernos locales para hacer que la ciudadanía esté más activa, participe, es decir, cómo hay una ciudadanía muy alejada, muy desinteresada, esto ya lo sabemos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que este logro signifique que haya mayor conexión desde lo local, ¿no? A través de, sobre todo me refiero a lo de la Revolución Ciudadana, y cómo eso va preparando un escenario más favorable para luego la elección nacional. O sea, eso también se puede hacer ya. Me explico. O sea, no tengo respuesta, tal vez para tu pregunta, Bueno, pero pero lo que... aparece en este planteamiento, aparece también otro actor que se lo está descuidando y que nos remite al inicio de nuestra conversación, que es el éxito que ha tenido la política de odio, la política hecha desde la extrema derecha, pero digamos desde la oligarquía y el imperialismo, y que fue la política que realmente permitió triunfar frente al correísmo, porque lo intentaron desde el principio, cuando recién se aparece Correa,
soltaron la típica diatriba de que es comunista y que va a comerse a los guaguas crudos, que te va a quitar la televisión, te va a quitar el cable, te va a quitar la refrigeradora, y no resultó. 2006, 2007, Correa barría en las elecciones, se llegó a tener el 82.7% de la aprobación en el tema de la consulta sobre la Constitución de Montecristi, y seguía arrasando. Es decir, 2013, 100 diputados de 137, es decir, una cuestión que solamente pudo de manera muy eficaz ser contrarrestada con la política del odio, con la política de la total irracionalidad. Ahora, esto tiene una derivación que no es solamente aquí en el Ecuador, tiene una agenda continental, como se ve el caso de Bolsonaro en Brasil, como lo que estábamos hablando del atentado en contra de Cristina en Argentina, pero que se está viendo también en todo el racismo de la represión en el Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí en el Ecuador tenemos elementos como un Nebot diciendo que los IMSS se larguen al páramo, o como la alcaldesa de Guayaquil cerrando las vías de manera totalmente ilegal, o también tenemos voces como las de Andrés Páez aquí en Quito, pero también de alguien que firma el manifiesto de Vox, que aparece camuflado como del Partido Socialista, que es el candidato Pedro Freire, creo que se llama. Entonces, yo creo que estas expresiones van adquiriendo ya, igual que en otras partes, ¿no es cierto?, una expresión también de masas, como fue en su momento el fascismo. El fascismo fue un movimiento de masas. ¿Cómo entiendes vos este proceso? ¿Cómo se va cristalizando esta campaña sistemática del odio, de la irracionalidad, del enfrentamiento, en términos de expresiones políticas concretas? Y eso podríamos hacer un paralelo con con lo que ha sido Vox en España. Lo que pasa que aquí creo que ya no les da más, Pedro, porque a ver, eh, al final todo el odio, o esa política de odio, si quieres, ¿qué ha tenido detrás? Es decir, no ha tenido detrás ni siquiera la cobertura de las principales necesidades de la gente, ¿vale? Es decir, la gente al final, sí, puede haber momentos electorales donde el odio mueve arriba, abajo, pero al final, oye, tampoco es idiota, ¿no? Y se da cuenta de que al final el odio del odio no se come. O al menos que los que han promovido y siguen cargados de odio, no, mira, oye, elecciones de Quito, no nos vayamos más lejos. Páez, ¿cuánto ha sacado? El 12%, me parece, ¿no? O sea, que esa es la expresión del odio en sí mismo, o sea, pero de alguien que odia desde que se levanta hasta que se acuesta, y ha sacado un 12%. Y las dos opciones que han sido, pero denunciadas, perseguidas, que podría haber un lunático que los hubiera asesinado, pues ha ganado una opción, pero el otro ha quedado segundo. Me explico, o sea, tengo la sensación que ya más bien estamos, o la gente está pidiendo o buscando en cierta forma ya salir de ese veneno que inculcaron de, sobre todo, correísmo, anticorreísmo, ¿vale? Pero Pero también hay cuando la digo, otra dimensión, que es el tema del racismo, ¿no? Que ahora lo van a tener que sí, escalar con el tema de las movilizaciones indígenas. Ya se vio todo el racismo, por ejemplo, de Luz Helena Coloma en contra de Yunda, jugando con su apellido, o del propio Boscán jugando a que le lancen dardos como que fuera centro de tiro a Leonidas Issa. Es decir, yo creo que hay una escalada que no se había visto en los últimos 30 años del racismo también, ¿no? Entonces, no solamente es el odio al sí, correísmo, sino que se está utilizando esto para ubicar un enemigo interno en el tema racista, lo cual significa un peligro no solamente para la democracia, sino para la convivencia pacífica en nuestro país, ¿no? sí, pero bueno, pero ya viste las consecuencias. O sea, lo de la posta se formó tal revuelo que al día siguiente fuera. El tema de las movilizaciones, no me crean a mí, vayan a los estudios de percepción y la mayoría, ya no digo la movilización en sí, la mayoría sostiene esta tesis de que el indígena, el del sur de Quito, el que migró, el que no migró, la mayoría son iguales y tienen los mismos intereses. Entonces, y viene una nueva generación también que mira, dentro de los distanciamientos que hay y otra serie de cosas, creo que sí tienen más metido, tienen menos taras
como las que tenían sus abuelos y sus bisabuelos, que vivieron más todavía esa sociedad más colonial, de guachipungos y otra cosa, ¿ya? ¿Qué te quiero decir? Que sí, inevitablemente, ¿no? Hay estas cosas, pero que yo creo que la gente en general está buscando ya la superación o está buscando vías que no sea tanto de odio ni de blanco o negro separando, sino que yo ahora mismo tengo la sensación de que la gente necesita un poco de esperanza, necesita acuerdos, necesita ver. ¿Repiten eso? Es que me entró una llamada, no sé qué Ah, ya. pasó. Ya, Dame un repítelo. segundo. Justo en la parte más importante, que la gente necesita esperanzas, que la gente necesita Sí, acuerdos. Ahí, por favor, retoma. sí, o sea, me refiero a que, Pedro, al final del odio no se puede vivir. O sea, o no se puede vivir o la gente no lo puede comprar cuando ve que eso no está mejorando o cumpliendo las expectativas de su vida. Y yo creo que ya la sociedad ha llegado a un nivel, claro, después de tanta intensidad de un proceso como el de la Revolución Ciudadana, sí, había un anti, ¿verdad? Muy cargado, que eso lo han aprovechado durante un tiempo para desfogar ese odio y bla, bla, bla. Pero cuando ves que de ese otro lado no hay resultado, no hay ni siquiera la voluntad de construir algo, al final, insisto, la gente no puede vivir del odio, necesita también lo que te digo, ¿no? O busca algo así como una esperanza, como búsqueda de nuevos liderazgos, búsqueda de nuevos tipos de acuerdos. Y ahí es donde yo creo, eh, como te decía antes, que creo que ahí es donde se van a enterrar un poco ya estas taras, ¿no? Eh, y aquí es donde, ojo, yo pongo la alerta de que sí puede haber el espacio de renovación para, no tanto para un odiador tipo Bolsonaro, porque yo creo que tengo la sensación que no encajaría ahora en estos momentos aquí, pero sí te puede venir un Otto o una especie de estos medio empresarios, medio ciudadanos, que limpie un poco la cara de la derecha. Que eso creo que la mayor crisis hoy en día, en general, es todo ese grupo a la derecha, ¿no? Eh, no sé, no me acuerdo en qué estaba conectando esto. Bueno, mira, Eh, tres escenarios igualmente difíciles, igualmente, digamos, factibles en términos de la futurología, pero solo uno de ellos en los que los sectores populares podrían beneficiarse, en los que podría ah, recuperarse la paz, la esperanza en el país. Yo creo que ya vamos cerrando porque ha sido un ujú, ejercicio muy complejo. La situación no es un problema meramente de la conversación, sino que la situación del país es muy delicada. Hay muy mucho en juego en compleja, el ¿eh? país. Sí, Yo sí. quisiera Y tener muchas unas palabras variables finales, por metidas. favor, para ir cerrando esta sesión. Sí, no, eso, pero es que es complejo, de verdad, porque si está todo desmembrado y a la vez desconectado y se te están juntando variables de todo tipo, ¿no? Es complejo. Esto requiere hacer un buen listado de actores, de coyunturas y demás. Miren, en definitiva, Pedro, yo creo que sostengan o no sostengan, por la fuerza o no fuerza, de una forma o de otra, para mí ya se les está agotando esto. Para mí el resultado inevitable va a ser, no sé el mecanismo, no sé si ahora, no sé si dentro de un año, o no sé si dentro de dos en las urnas, pero creo que este proyecto fallido de Lasso va a tener consecuencias muy graves para todo ese ámbito. Creo que esto va a salpicar al socialcristianismo también. Creo que va a salpicar a todo lo que podemos llamar derecha, grupos oligárquicos. Así que me parece que el reto y donde hay que poner la atención ahora es en cómo Revolución Ciudadana y Movimiento Indígena, diferentes en actores, en poderes, en lugares, en capacidades, cómo pueden ir tendiendo ciertos puentes para recuperar cierta agenda, como dices tú, de los intereses populares o nacional populares
de cara a las siguientes elecciones, porque si no es eso, otra vez todo este megafraccionamiento donde nadie entiende nada y donde el megafraccionamiento puede hacer que se te cuele en segunda vuelta este o el otro, el de Maroto, y que al final la Revolución Ciudadana, por más que sea el proyecto que más capacidad tenga para gobernar y un proyecto de desarrollo y bla, 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 hoy en día si no tienes el 60% no vas a tener esa tranquilidad o ese sostén para ir implementando las cosas y que necesitan algo más. Así que para mí la clave va a estar por ahí, mi querido amigo, y claro, por detrás lamentar todo lo que sufre la gente, la agenda privatizadora y otra serie de cosas, ¿no? Pongamos el zoom también en lo local. Vamos a ver si desde lo local, por primera vez, empieza a haber esta articulación de actores que vaya ya afianzando esa agenda a lo nacional en las próximas elecciones. Bueno, sería algo interesante también. Temas para seguir discutiendo. Ojalá contribuyamos con esto modestamente al debate nacional. Muchísimas gracias, Jacobo. Muchas gracias, compañeros. Muchas y hasta gracias. la próxima emisión de Hilando Fino. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.